Amigos, bienvenidos a este programa en español de Estudio de la Biblia. Es nuestra oración que este programa llegue a tu vida y a tu hogar, trayendo la luz y la verdad de la palabra. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. El día de hoy tenemos a un invitado especial, nuestro hermano Kilvio Martínez. Bienvenido. Gracias por tenerme. Y es un gusto. Y hoy día nuestro tema lo hemos titulado La importancia de un buen testimonio. Vamos a analizar juntos sobre el episodio de Pablo, el apóstol Pablo, y Silas, un seguidor de él, en donde los dos eran evangelistas. Y nos dice la palabra en Hechos 16. El análisis lo vamos a hacer desde el verso 23 al 31. Pero les voy a dar una introducción de lo que trata esta historia. Es de mientras ellos están caminando por las calles en Filipos, en Grecia, es una ciudad en Grecia, encuentran a una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Muchas veces la gente de hoy y de tiempo atrás ha ido siempre a que le lean las cartas, la cartomancia, o que le lean las manos, quiere saber el futuro, están interesados en qué es lo que va a venir para ver cómo van a actuar o qué es lo que espera, si es algo bueno o algo malo. Pero Dios no quiere eso, Dios se opone a todo espíritu de adivinación, a todo deseo de saber lo que Él no revela, lo que Él no quiere que vivamos en el futuro, sino en el presente, en el hoy. Amén. Entonces, perdón, esta muchacha tenía este espíritu en ella que le daba, como sierva que era de otra familia, de una pareja, le daba ganancia a esta pareja. Cuando viene Pablo y Silas y la encuentran a ella que constantemente está alrededor de ellos, Pablo voltea y le hace un tipo exorcismo y le quita de sí ese espíritu de adivinación. Por consiguiente, ya no podía darle ganancia a esta pareja y lo acusan a él y a Silas de alterar el orden público. Así lo traen a las autoridades y lo toman preso. Pero antes de esto, de llevarlo al calabozo, lo azotan, le rasgan sus ropas y lo azotan. Y así heridos los meten al calabozo. Y el magistrado le encarga a este carcelero que lo ponga en un sitio de alta seguridad. Vamos a ver de qué trata esta historia. Hermano Kilvio, ¿quieres leer primero los 2 o 3 primeros versos, por favor? Por supuesto, amén. En el versículo 23 dice, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Amén. Amén. Nos está diciendo que aun cuando la gente no tiene armas, solamente se levanta con su voz llevando el evangelio, predicando las buenas de Dios, en el espíritu es fuerte. Ese levantamiento afecta a muchos otros en lo físico. Estamos viendo que hay dos ambientes, el espiritual y el físico, en donde todos nos movemos, pero la mayoría de gente está enfocado con sus ojos físicos, en lo que tienen delante, lo que pueden oler, tocar, ver, sentir, no sabiendo de repente de que el ambiente espiritual es más fuerte, más activo, es más acción, y que tenemos un campo grande donde movernos. Pero es interesante que ellos, a pesar de que lo que hicieron fue este exorcismo a la muchacha, y lo hicieron, me imagino, de manera tranquila, sin alboroto, pero les acusaron de alborotar el ambiente social. Y cuando lo llevan a la cárcel, lo ponen, o sea, lo sujetan de una manera y lo atan como si fueran un criminal de alto rango. Exactamente. O sea, es como se ve aquí la parte de cómo algo tan simple que se hizo
han tomado medidas muy dramáticas para estas personas. Exactamente. El abuso de poder. Ya. Y eso lo vemos hoy en día. Existe, no ha cambiado para nada. Exactamente. No ha cambiado para nada. Lo vemos, lo escuchamos en las noticias también. Pero qué curioso, ¿no? Porque es el temor lo que hace reaccionar de esa manera. El temor, no, tú vas a ser más poderoso que yo cuando yo soy el que tengo la autoridad. Y entonces te manda a encerrarte, a limitar tu movimiento, porque nos dice que no solamente lo mandó a un calabozo, que fue lo más alejado Más de al los fondo. otros, al más al fondo. Y este calabozo generalmente es húmedo, está con ratas, está con caída de agua, etc. Y con sus heridas abiertas, porque habían sido habían recibido látigos. Imagínate la infección a la que estaban expuestos, a la cantidad de virus y bacterias, porque obviamente, ¿quién se encarga de barrer y limpiar un sitio así? Pero eso también habla del temor a lo desconocido, porque ellos, cuando tú robas, cuando tú matas, humanamente se conoce cuál es el delito. Pero en este caso, ellos desconocen de lo que es la parte del exorcismo, desconocen la parte de la fe, desconocen la parte del poder de que Pablo tiene para poder hacer este tratamiento a esta muchacha. Entonces, al no saber realmente de qué se le acusa, toma medidas drásticas y lo llevan a este calabozo cuando básicamente, o sea, desconocen qué es lo que está pasando. Por eso es porque no están al mismo nivel en la parte de la espiritual. Y por eso, al no saber, toman medidas drásticas porque no saben cómo manejarlo. Exactamente, cómo oponerse a eso, cómo levantarse. Sigamos con los otros dos versos, a ver qué es lo que dice. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Amén. Mira que al final, me olvidé de comentar esto, al final del 24 nos habla de que no solamente lo pusieron en el calabozo que estaba más alejado de la entrada, sino que también le pusieron cepos en los pies, o sea, ataduras. Si ya estaba el hombre debilitado por los latigazos, en la oscuridad nosotros no tenemos ojos de gatos para ver en la oscuridad. Y encima lo amarran, lo atan con cadenas y el cepo y etcétera. Qué curioso, ¿no? Pero ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Esto es lo más importante y lo que tiene que venir a nosotros en revelación. ¿Cuál fue la reacción? ¿Gritaron, se molestaron, maldijeron? No, al contrario, levantaron alabanza y adoración al Señor. Gloria a Dios. Amén. De su boca y de su corazón salía alabanza. ¿Por qué? Esto demuestra dos cosas. Primero, la parte de que ellos están demostrando de que tienen una relación estrecha con Dios. Amén. Cuando tienes esa relación estrecha con Dios, eso lo que hace es que confíes en sus promesas, que confíes en lo que Él puede hacer. Entonces, demuestra esta parte. La otra parte es que en Filipenses 4, 6, 7 nos dice que no nos agobiemos. Dios nos dice que no nos agobiemos y que estemos en oración en todo momento y que vayamos a ver dándole gracias. Eso es justamente lo que ellos hicieron. Ellos no se agobiaron. Muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles que nos pasan en el día a día, nos agobiamos, nos agitamos, nos enfurecemos, nos frustramos, pero es porque tenemos que en esos momentos buscar hablar con Dios, desarrollar esa relación estrecha con Dios, como lo hicieron ellos, porque es difícil en el día a día poder hacerlo, poder lograrlo, pero este es un buen ejemplo de cómo Pablo y Silas, a pesar de estar en esta dificultad, a pesar de los latigazos, a pesar de estar con grilletes y a pesar de no tener luz y estar con potenciales infecciones, ellos se mantuvieron tranquilos, no se agobiaron, cantaron himnos y oraron a Dios. Eso es un buen ejemplo de cómo hacer las cosas bien, porque a través de la Biblia podemos ver otras historias en las cuales
muchos de los creyentes fueron fieles a Dios, pero también tuvieron ciertos momentos en que aflojaron. Por ejemplo, está el caso de Abraham y Sarai, que ellos, cuando se les dio la promesa de Isaac, ellos creían en Dios, eran muy fuertes en su relación con Dios, pero a pesar de todo, como vieron en la parte humana, de que ya Sarai había alcanzado un momento donde no podía, Así donde no es. era fértil, Así entonces, ¿qué es. pasó? ¿Y Pensó que ya no iba a cuántos pasar, años pasaron? Más de 20 pensó de que ya años no iba a en pasar y espera. tuvo que ir a recurrir a su esclava para para poder lograr lo que ella pensaba que se tenía que lograr a través de esa forma. Mas, sin embargo, eh, ellos se confiaron en lo humano, no en la parte divina. Así es. Amén. Entonces, ahí donde está la diferencia. ¿Estamos creyendo en la parte confiando en lo humano o en lo divino? Así es. Porque Entonces, bien nos ellos, dice, Pablo y sí. Sila, creyeron en lo divino porque ellos se mantuvieron firmes y oraron y cantaron himnos. Amén, amén. Porque la promesa de Dios se cumple, ha de venir, ha de pasar, porque Él es fiel a su palabra. Y no importa el tiempo que pase, si tú te mantienes en fe, esa promesa tú la vas a ver. Ese milagro va a llegar. Aquí ellos nos dicen en el verso 25, estaban cantando y los presos de las otras celdas los oían. Y la palabra nos dice de que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? El oír la palabra de Dios, el oír los testimonios del poder de Dios en otras vidas que ha hecho Dios, cómo se ha manifestado. Ellos estaban alabando y estaban viendo la situación de estos presos, sabían quiénes eran y lo que les habían hecho, pero ¿cuál era la reacción? Por eso preguntaba, alababan, cantaban, daban gloria a Dios. ¿Por qué? Porque saben de que el cuerpo humano puede ser destrozado, pero no el alma ni el espíritu. Amén, amén. Gloria a Dios. Y entonces los otros presos están oyendo. Efesios 1:13 nos habla de que cuando hablan del Evangelio, mueve el espíritu a creer. Y si tú crees, vas a actuar sobre lo que crees. Amén. Entonces te va a mover la fe. Es exactamente lo que decimos. Viene la fe por el oír. Gloria a Dios. Y es como sembrar la semilla. O sea, primero tiras la semilla y eventualmente va a dar esos frutos. O sea, toma tiempo, es un proceso. Muchas veces Así es más es. rápido que otros, Ajá. pero hay, el hecho de que los demás carceleros escucharon es como que el sembrar la semilla para que eventualmente esas personas quieran buscar también de la palabra. Amén, amén, exactamente, porque depende la semilla donde cae, si cae en tierra fértil, o no. abonada, suave, o cae en una tierra donde ya ha sido aplastada por tanta gente que pasa por encima y la endurecen. Entonces esos son los golpes de la vida que te endurecen el corazón. Pero cuando tú buscas de Dios, Él va a ir ablandando esa tierra, la va a ir regando esa semilla y cada vez va a ir más fértil la tierra que la va a hacer brotar. Y la va a brotar con fortaleza. Claro, amén. Gloria a Dios. En el 25 nos dice de que hubo un terremoto. ¿Leíste el 26? ¿Leíste esa parte? Que hubo un terremoto. Cuando hay un terremoto, sabemos que las ondas geológicas a veces son en curva de subida y bajada, como a veces son verticales, o verticales u horizontales. Pero en cualquier movimiento telúrico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a abrir el suelo, Va a haber grietas. grietas, va a abrir el techo, si es bien fuerte, y va a hacer que se caigan las paredes o el techo. Pero acá es curioso, ¿qué es lo que hizo este terremoto? Los cimientos se sacudieron, pero no dice que se abrieron grietas, sino que pasó, se abrieron las puertas. Y no solo las puertas, sino que más, las cadenas y los cepos y todas las ataduras fueron cortadas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso. Sobre todo porque cuando, como decías, de manera natural, las grietas en el cimiento puede que ocurran.
Pero todo este proceso de que las cadenas cayeran, o sea, es algo que no es natural. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Amén, amén. Y eso es lo que hace Dios con sus hijos. Nos libera. Primero, espiritualmente. Nos libera de toda atadura que puedas tener. Vicios que te atan a cosas que tú quieres dejar. Pero tienes que tener ese deseo de dejarlos. Si no lo tienes, entonces no va a funcionar. Pero el Espíritu te va a mover hacia que lo dejes. ¿Por qué quiere liberarte? Cuando tú lo buscas, Dios va a ser encontrado. Nos dice, búscalo, llámalo y Él responderá. No tenemos que buscar lejos, no tenemos que cavar, no tenemos que subir ninguna montaña. Solamente tenemos que hablarle. Amén. Y de nuestro corazón buscarlo y Él se ha de manifestar. Por eso nos dice en el Antiguo Testamento, amemos a Dios con todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente, todo nuestro espíritu, todo nuestro corazón, todo tu ser. Cuando estás realmente entregado en su búsqueda, he allí cuando Él se presenta delante tuyo. Gloria a Dios. Qué hermoso realmente. Bueno, sigamos con la lectura entonces. El 27 dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. ¡Wow! El carcelero obviamente sintió el terremoto y pensó, voy a ver a los presos. Pero encuentra las puertas abiertas, porque obviamente si era todo oscuro, él venía con una luz, ya sea linterna, antorcha, lo que sea, o vela. Pero encuentra la puerta abierta y dijo, ¡oh! ¿Dónde están? Se escaparon. Si tú tienes una puerta abierta, pues es lógico que busques que salir corriendo Vas a asumir, allí. claro, que se fueron. Ya, pero ¿qué pasó? No, ninguno se movió. Estamos aquí, pero él dijo que quería matarse. ¿Por qué? Porque de todas maneras iba a perder su vida. Porque era el responsable de todos de que todos estuvieran se mantuvieran contenidos en la cárcel. Porque querían demostrar que contra la ley no se levanta nadie. No hay nadie contra eso. La ley está dada, es inflexible y tienen que cumplirla. Lo cual es un buen ejemplo de cómo vemos, de cómo es tu relación con Dios. ¿Es una relación estrecha o no tienes una relación con Dios? Porque veíamos en los versículos anteriores que Silas y Pablo, ellos tenían una relación estrecha con Dios. Por eso cantaban himnos y oraban. Por su relación, esto demostraba su relación estrecha con Él. Pero el carcelero no tiene ningún tipo de relación con Dios. Por eso hace que él no sepa de lo que, de la divinidad, de la parte de Dios, y lo que hace es que humanamente piensa, me van a matar de todas formas, lo que voy a hacer es que me voy a suicidar. Así es, sí. Y así acabo con esto de una vez, porque él está confiado en la parte humana, no en la parte divina. Entonces ahí es donde tenemos que pensar muchas veces cómo estamos actuando. ¿Estamos actuando en base a cosas humanas o en base al poder de Dios, en la parte divina? Así es. Porque cuando viene la tormenta que decimos, todos los problemas de la vida, muchas veces los agrandamos más que Dios. Como diciendo, oh, Señor, tú no, ni siquiera recurro a Dios, porque pienso que no le quiero quitar tiempo o dedicación de otras cosas. Primero pensemos que es Dios, si no, no sería un Dios, ¿verdad? Si va a estar dentro de nuestros límites o manera de pensar. Y segundo, que las cosas que tenemos al frente, los vemos con nuestros ojos, los sentimos con nuestro sentir, pero todo es en lo físico, los 5 sentidos físicos. No pensamos que Dios es sobrenatural. Él ha formado toda la naturaleza, ha creado todo el universo, lo que se ve y lo que no se ve. Y las fuerzas de ambos vienen de Él. Él es la fuente de todo poder. Si tú le estás pidiendo y Él es tu Padre realmente, con esa relación que Kilvio estuvo hablando, como padre va a salir a defender a su hijo o a su hija. ¿Qué padre no va a sacar del aprieto
a su hijo o a su hija cuando le piden ayuda. Por eso es también que nosotros no pensamos muchas veces tenemos en la parte psicológica, humanamente, tenemos un cerebro que tiene limitaciones, es limitado. Entonces Dios no tiene esa limitación que tenemos nosotros. Pero nosotros muchas veces se nos hace difícil pensar fuera de nuestras limitaciones porque tenemos un cerebro limitado. Entonces, pero la Biblia es como si fuera un GPS que nos ha dejado Dios para que podamos seguirlo. Nos ha dejado varios ejemplos de las cosas que Él puede hacer. Amén. Para que podamos salir un poco de lo limitado, de lo finito y emigrar a lo infinito, a lo que Él puede hacer. Amén. Entonces ahí nos ha dejado eso como un trazo para que Una podamos extensión. seguir, para que podamos entender de las cosas que Él puede hacer, que no nos podemos limitar a nuestra parte fisiológica, psicológica, humana, de que hay un límite. Amén, amén. Definitivamente cuando nosotros queremos encajar dentro de un límite a nuestro entendimiento, ya Él dejaría de ser Dios. Pero Dios es, como estabas diciendo, infinito, poderoso, pero también es misericordioso. Entonces, Él por eso nos perdona. Cuando aquí Silas y Pablo estaban alabando, estaban cantando alabanzas a Dios, estaban cantando himnos. ¿Qué pasa? La palabra nos dice de que Dios se mueve entre las alabanzas. Por eso tiene los querubines, los serafines, están constantemente alrededor del trono cantando, santo, santo, santo eres Señor, Dios del universo, todopoderoso. Y las 24 horas nuestras, terrenales, están ellos repitiendo lo mismo. Amén. Dios recibe esa fortaleza, esa alabanza, y es donde se mueve más, con más poder y más amor para quien lo haga, quien lo busque. Aleluya. Entonces, si ellos estaban reaccionando de esa manera, decían, no me importa lo que pasa en mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu yo sé que van a estar contigo. Dios. Aleluya. Es por eso también que muchas veces la gente tiene temor a la muerte. El Salmo 34 nos habla de que debemos engrandecer, igual que en Romanos 1, cuando hablan de que los pecadores del mundo engrandecieron su problema, engrandecieron la vida que llevaban terrenal pecaminosa, en vez de engrandecer y alabar al Creador. En vez de traer tu problema a sus pies, Señor, tú tienes el poder y la sabiduría de mostrarme cómo decidir sobre este problema, cómo actuar sobre eso. Entonces tenemos que ver cómo es nuestra reacción. Nuestra reacción va a ser, ok, Señor, gracias, pero yo me voy a ocupar de buscar la solución. Nunca la vamos a encontrar. No. Porque va a solucionar un pedacito y aparece otra consecuencia y trae otras. Pero cuando se lo traemos a los pies del Señor, por eso Jesús dice, ven a mí, cargado, trabajado, y yo te daré descanso. Tráeme tus cargas, claro. Amén. Claro. Ese descanso es la confianza que depositamos en Él. ¿En quién? En Jesús, en su obra terminada en la cruz. Amén. Porque es a través de la cruz y a través de la sangre que nos da esa libertad. Amén. Amén. La parte final dice, por cuestión de tiempo, entonces Pablo le gritó con grande voz diciendo, no te hagas ningún daño, que todos sin faltar uno estamos aquí. El carcelero entonces, habiendo pedido luz, entró dentro y estremecido se arrojó a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos les respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Amén. Amén, amén. ¿Cuál es la solución para todo problema? Ponernos a los pies de Dios, y acá nos dice, al que no cree, que crea, Que crea. que reciba, que Dios existe, que Dios es real
y que es el mismo ayer, hoy Y y siempre. por siempre. Aleluya. Y ahí confirma también la parte de Romanos 19, de que dice que hay básicamente dos requisitos. Primero, que lo creas en tu corazón y segundo, que lo declares. Amén, exactamente, porque de la boca habla de lo que tenemos en el corazón y actuamos de acuerdo a lo que creemos. 2 Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, que quiere decir no son de nosotros, de nuestro cuerpo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es ahí el poder de la oración Amén. y de la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que se hayan gozado tanto como nosotros nos hemos gozado. Y Dios Definitivamente. los bendiga mucho. Hasta la Que estén próxima. bien.